Nunca pensé que a los 68 años tendría que elegir entre mi dignidad y mis hijos, pero ahí estaba, parada en mi propia cocina, siendo gritada por Ethan como si fuera una adolescente rebelde, mientras Charlotte me miraba con asco y Dylan negaba con la cabeza en señal de desaprobación. Todo porque me atreví a invitar a Vincent, mi enfermero, a cenar en Acción de Gracias, en mi propia casa, en la mesa que yo misma había puesto durante 40 años para alimentar a una familia que jamás preguntó qué necesitaba yo. El aroma del pavo perfectamente dorado se mezclaba con la amargura del ambiente, creando un contraste grotesco entre la calidez de la comida y la frialdad de sus corazones. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Había pasado 4 décadas siendo la anfitriona perfecta, y la primera vez que invitaba a alguien que realmente me importaba, mis propios hijos me trataban como si hubiera cometido un crimen imperdonable. La tensión en el comedor era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. El sonido metálico de los cubiertos chocando contra la porcelana resonaba en el silencio incómodo, como campanas fúnebres. Ethan había empezado a alzar la voz desde el momento en que Vincent se sentó a mi lado, usando ese tono ejecutivo que reservaba para subordinados problemáticos. ¿En serio, mamá? ¿Vas a actuar como una adolescente patética delante de todos nosotros? Esto es un desastre de relaciones públicas para toda la familia, había dicho, señalando hacia Vincent con el desprecio calculado de alguien acostumbrado a controlar juntas directivas. Mis manos temblaron mientras servía el pavo que había estado preparando desde las 5 de la mañana, igual que todos los años anteriores. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez alguien se había levantado para ayudarme a cargar la bandeja pesada sin que yo tuviera que pedirlo. Vincent había tomado naturalmente el rol de anfitrión colaborador, algo que mis hijos nunca habían hecho en 4 décadas de cenas familiares. Charlotte había soltado una risa amarga que resonó por toda la casa, con esa teatralidad dramática que usaba cuando quería ser el centro de atención. «Ay, Dios mío, mamá, es una vergüenza familiar. Mis amigas del club ya están murmurando. Papá se estaría revolcando en su tumba si te viera haciendo este espectáculo melodramático», exclamó llevándose las manos al pecho como si estuviera en una telenovela. Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que durante años había normalizado que mis propios hijos me hablaran como si fuera propiedad suya. Miré a Vincent, que mantenía la compostura a pesar de la hostilidad, y por primera vez en décadas sentí que alguien estaba de mi lado, no para usar mi casa, mi comida o mi tiempo, sino simplemente para acompañarme. Sus ojos me tranquilizaron sin palabras, recordándome que merecía respeto en mi propia mesa, en mi propia casa, en mi propia vida. El silencio que siguió a las palabras de Charlotte fue ensordecedor. Podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Durante 40 años había creído que mi valor como madre se medía por mi capacidad de estar disponible, de resolver problemas, de ser la solución a todo. Pero en ese momento, viendo las caras de desprecio de mis 3 hijos, me di cuenta de que nunca me habían visto como una persona completa. Para ellos, yo era solo una extensión de sus necesidades, un recurso que debía estar eternamente disponible sin derecho a tener deseos propios. Vincent rompió el silencio con una voz calmada pero firme. «Señora Bennet, creo que es mejor que me retire». Se levantó de la mesa con elegancia, pero antes de irse se dirigió a mis hijos. «Su madre es una mujer extraordinaria que merece respeto. Lamento que no puedan verlo». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, pero también un espejo cruel que reflejaba la realidad que había estado negando. Mis propios hijos, la gente por la que había sacrificado sueños, tiempo y energía, no podían tolerar verme feliz si esa felicidad no giraba en torno a ellos. Era como si mi derecho a la alegría personal fuera una traición a mi rol maternal. Cuando la puerta se cerró tras Vincent, Ethan se giró hacia mí con los ojos encendidos de furia. «Espero que estés contenta. Has arruinado el día de Acción de Gracias por un capricho ridículo». Pero yo ya no estaba escuchando sus reproches. Estaba recordando todas las veces que había cancelado planes propios porque Charlotte necesitaba una niñera de emergencia,
o todas las noches que había pasado consolando a Ethan después de sus rupturas amorosas, o todos los proyectos musicales de Dylan que había financiado sin ver jamás un centavo de vuelta. Me di cuenta de que llevaba décadas viviendo en función de las emergencias de otros, pero cuando yo necesitaba algo tan simple como compañía para una cena, se convertía en un escándalo familiar. Mis hijos no habían nacido siendo egoístas. Recordaba vívidamente cuando Ethan tenía 7 años y me había hecho un collar de macarrones para el Día de la Madre, diciéndome que era la mamá más bonita del mundo. Charlotte, a los 5 años, solía dibujarme como una princesa con una corona gigante, insistiendo en que las mamás eran las reinas de la casa. Dylan, el más pequeño, había sido mi sombra durante años, siguiéndome a todas partes y preguntándome por qué el cielo era azul y si los gusanos tenían sentimientos. En algún momento, sin darme cuenta, había dejado de ser su heroína para convertirme en su empleada personal. El cambio había sido tan gradual que no pude identificar el momento exacto en que mis hijos dejaron de verme como una persona y empezaron a tratarme como un servicio. El cambio había sido gradual pero implacable. Cuando Richard, mi esposo, murió hace 3 años, mis hijos no vinieron a consolarme, vinieron a organizarme. Ethan se hizo cargo de los papeles del seguro porque mamá no entiende de esas cosas complicadas. Charlotte empezó a dejar a sus hijos conmigo, para que no estés tan sola, sin preguntarme si yo quería compañía o qué tipo de compañía necesitaba. Dylan simplemente asumió que ahora tendría acceso completo a la casa, almacenando sus instrumentos musicales en el garaje y usando mi dirección para correspondencia oficial. Había permitido que convirtieran mi duelo en una oportunidad para explotar mi vulnerabilidad. En retrospectiva, me daba cuenta de que habían estado esperando la muerte de Richard para tener control total sobre mi vida. Durante 40 años de matrimonio con Richard, había sido la esposa perfecta. Organizaba cenas para sus colegas, criaba a los niños prácticamente sola mientras él construía su carrera. Mantenía la casa como una revista y nunca me quejaba. Cuando Richard murió, simplemente trasladé ese mismo patrón a mis hijos adultos. Cocinaba para las cenas de negocios de Ethan, cuidaba a los nietos cuando Charlotte necesitaba tiempo personal y financiaba los proyectos artísticos de Dylan sin cuestionar nada. Había convertido el sacrificio personal en mi identidad, creyendo que esa era la forma más pura del amor maternal. Pero Vincent había llegado a mi vida, y por primera vez en décadas alguien me había preguntado qué necesitaba yo, no qué podía dar. Era una experiencia tan extraña que al principio no sabía cómo responder. Vincent Rodríguez había entrado en mi vida como enfermero domiciliario después de mi fractura de cadera. A los 52 años, tenía una gentileza que contrastaba completamente con la actitud demandante de mis hijos. Cuando me preguntaba cómo me sentía, realmente escuchaba la respuesta. Cuando mencioné que solía hacer crucigramas complejos pero los había abandonado porque mis hijos consideraban que eran pérdida de tiempo, Vincent me trajo libros de lógica y acertijos al día siguiente. Por primera vez en años, alguien alimentaba mis intereses en lugar de pedirme que alimentara los suyos. Su historia personal también resonaba conmigo. Había perdido a su abuelo por el abandono de su familia y ahora dedicaba su vida a cuidar ancianos olvidados. Nadie debería pasar sus últimos años sintiéndose invisible, me había dicho una tarde mientras me ayudaba con mis ejercicios de rehabilitación. La fractura en mi cadera había sido una bendición disfrazada. Por primera vez en años, no podía correr a resolver las crisis de mis hijos. Cuando Charlotte me llamó histérica porque su hijo de 8 años tenía fiebre, tuve que decirle que no podía ir a cuidarlo, porque apenas podía caminar hasta el baño. Su respuesta fue reveladora. Entonces, ¿para qué sirves ahora? No había preguntado cómo me sentía, si tenía dolor o si necesitaba ayuda. Solo le importaba que su recurso habitual no estuviera disponible. En ese momento entendí que para Charlotte, mi valor como madre estaba directamente ligado a mi utilidad como cuidadora gratuita. Sin mi capacidad de servir, yo no tenía propósito en su vida. Ethan había sido más sutil pero igualmente cruel. Canceló la cena de negocios que tenía planeada en mi casa porque, sin mamá organizando todo, será un desastre. No se ofreció a ayudar con la preparación.
No sugirió contratar un servicio de catering. Simplemente decidió que sin mi trabajo gratuito, el evento no podía realizarse. Dylan, por su parte, siguió depositando su correspondencia en mi buzón y almacenando sus cosas en mi garaje, como si mi incapacidad física no afectara su derecho a usar mi propiedad como extensión de la suya. Para él, mi casa seguía siendo su depósito personal, independientemente de mi estado de salud. Fue entonces cuando llegó Vincent a mi vida como enfermero domiciliario. Desde el primer día, su comportamiento fue completamente diferente al de mis hijos. Me preguntaba cómo me sentía, respetaba mis decisiones sobre mi propio cuidado y, lo más sorprendente de todo, parecía genuinamente interesado en conocerme como persona. Cuando mencioné que había sido contadora antes de casarme, me hizo preguntas sobre mi carrera que nadie me había hecho en décadas. Cuando le conté sobre mi amor por los crucigramas, no lo descartó como pérdida de tiempo, sino que se interesó en mi proceso mental para resolverlos. Por primera vez en años, alguien me trataba como si tuviera una mente interesante, no solo manos útiles. La diferencia se hizo más evidente cuando Vincent empezó a contarme sobre su trabajo con otros ancianos. Me habló de Walter, un veterano de guerra abandonado por su familia, de Hazel, una ex maestra cuyos hijos la visitaban solo cuando necesitaban dinero, de Samuel, un viudo que había criado 4 hijos que ahora fingían estar demasiado ocupados para llamarlo. Sus historias me hicieron ver mi propia situación con nuevos ojos. Estos ancianos habían dado todo por sus familias y ahora vivían en la invisibilidad, exactamente como yo estaba empezando a vivir. La única diferencia era que yo aún tenía tiempo de cambiar mi historia antes de que fuera demasiado tarde para rescatar mi dignidad. Después del desastre del Día de Acción de Gracias, mis hijos intensificaron su campaña para hacerme entrar en razón. Ethan apareció en mi casa al día siguiente con una expresión que reconocí inmediatamente, la misma que ponía cuando tenía 5 años y había roto algo valioso. El olor de su colonia cara contrastaba con el aroma suave de las velas que había encendido para calmar mis nervios. «Mamá, necesitamos hablar seriamente sobre esta situación», dijo, como si fuera mi padre en lugar de mi hijo. Su tono condescendiente me hizo hervir la sangre, pero traté de mantener la calma. Era obvio que había venido con un discurso preparado, probablemente coordinado con sus hermanos. Charlotte llegó 1 hora después con sus 2 hijos, usando su táctica habitual de manipulación emocional. El crujido de la silla bajo su peso impaciente, mientras se acomodaba dramáticamente, resonó en el silencio tenso. «Los niños extrañan a la abuela», dijo, empujando a los pequeños hacia mí. Pero yo podía ver en sus ojos que esto era una estrategia calculada. Los niños habían venido directamente de la escuela, sin cambiar de ropa, obviamente sin previo aviso. Era la misma historia de siempre. Charlotte usaba a sus hijos como escudo emocional cuando necesitaba algo de mí. Mis nietos me abrazaron con genuino cariño, pero pude ver la confusión en sus caritas cuando sintieron la tensión en el ambiente. Dylan fue el más directo en su crueldad. Con esa arrogancia bohemia que había perfeccionado durante años de vivir como artista incomprendido. El tap-tap constante de sus dedos sobre la mesa de madera creaba un ritmo nervioso que reflejaba su agitación interna. «Mamá, estás actuando como una groupie adolescente. Vincent solo está contigo por tu dinero o porque le das lástima. Los músicos sabemos reconocer a los oportunistas, y este tipo grita cazafortunas desde el primer acorde», dijo mientras tamboreaba nerviosamente sobre la mesa como si fuera su batería personal. Sus palabras fueron como bofetadas, pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Dylan, mi bebé, genuinamente creía que nadie podría amarme por quien soy. En su mente, yo solo tenía valor como proveedora de servicios, y la idea de que alguien pudiera disfrutar mi compañía por placer era inconcebible. La verdadera naturaleza de mis hijos se reveló completamente cuando Ethan pronunció las palabras que marcarían el punto de no retorno, usando ese tono paternalista que había perfeccionado. El susurro áspero de su traje caro al moverse reflejaba su agitación calculada. «Mamá, esto es por tu bien. No puedes ver que este tipo te está manipulando. Pero nosotros, tu familia,
Solo queremos protegerte de cometer un error que nos avergonzará a todos. Es una cuestión de eficiencia familiar, o él o nosotros. Su ultimátum no era solo sobre Vincent, era sobre mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Durante décadas había aceptado que mis hijos controlaran mi tiempo, mi espacio y mis recursos, pero ahora querían controlar también mis sentimientos. Charlotte se sumó inmediatamente al ultimátum de Ethan con su flair dramático característico. El roce de sus pulseras tintineando mientras gesticulaba añadía una banda sonora metálica a su performance. Mamá, los niños te necesitan como la abuela que siempre has sido, no como alguien que prioriza caprichos seniles por encima de su familia. Si insistes en esta ridiculez que nos está destruyendo emocionalmente, no podrás ver más a tus nietos. Es por su bienestar psicológico, declaró con los ojos llorosos y las manos temblorosas, como si estuviera interpretando el papel más importante de su vida. Estaba usando a sus propios hijos como armas emocionales, exactamente igual que había hecho durante años, cada vez que necesitaba que yo cediera a sus demandas. Dylan, no queriendo quedarse atrás en la crueldad, añadió con esa pose de artista torturado que había perfeccionado. El suave rasgueo de cuerdas imaginarias en el aire acompañaba sus gestos teatrales. Mamá, esto no es amor, es una fantasía patética. Papá debe estar tocando una sinfonía de vergüenza desde el cielo. Esto no es lo que él habría querido para su musa, para la mujer que inspiró su éxito. Te estás convirtiendo en una caricatura de ti misma, murmuró mientras movía las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Era la manipulación más baja de todas. Usar la memoria de Richard para controlar mi comportamiento. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, llorando en mi cocina vacía. El goteo persistente del grifo mal cerrado marcaba el tiempo como un metrónomo cruel en la oscuridad. Por primera vez en décadas, la casa estaba completamente silenciosa. Mis hijos se habían ido enfurecidos después de dar su ultimátum, y por primera vez no sabía si regresarían. La soledad me golpeó como una ola, pero debajo del miedo había algo más. Un extraño alivio. No había nadie pidiendo que resolviera sus problemas, nadie criticando mis decisiones, nadie tratándome como si fuera invisible. El silencio, aunque aterrador, también era liberador de una manera que no había experimentado en décadas. Rose Peterson, mi vecina de 74 años, tocó mi puerta a las 8 de la mañana con una taza de café humeante y una mirada que lo sabía todo. El vapor aromático se elevaba entre nosotras como una ofrenda de paz. Los escuché gritar anoche, dijo sin rodeos. Rose había sido testigo silenciosa de mi dinámica familiar durante años, viendo cómo mis hijos llegaban y se iban, siempre tomando, nunca dando. Clara, cariño, he visto cómo te tratan durante años. Esto no es amor, es explotación. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago porque eran verdad. Una verdad que había estado negando para proteger mi propia sanidad mental. Las palabras de Rose me golpearon como un puñetazo en el estómago porque eran verdad. Me di cuenta de que había estado tan concentrada en ser una buena madre que había olvidado completamente ser una persona completa. Rose me contó sobre su propia experiencia. Había cortado contacto con un hijo que la maltrataba emocionalmente, y aunque fue doloroso, había sido la decisión más liberadora de su vida. Los hijos que realmente te aman nunca te pondrán en la posición de elegir entre tu felicidad y su comodidad. El amor verdadero celebra tu alegría, no la secuestra para sus propios fines, me dijo mientras sostenía mis manos temblorosas. Era una perspectiva que nunca había considerado, pero que resonaba profundamente en mi corazón herido. Intenté llamar a Charlotte al día siguiente, esperando que pudiéramos encontrar un término medio. Mi plan era explicarle que Vincent era importante para mí, pero que eso no significaba que los amara menos a ellos. El tono áspero de la línea telefónica antes de que contestara me preparó para lo peor. Cuando finalmente contestó, su voz era fría como el hielo. ¿Ya terminaste con tu berrinche?, me preguntó. No había espacio para diálogo, solo para rendición total. Era obvio que había interpretado mi llamada como una señal de que estaba lista para capitular a sus demandas.
Mi conversación con Ethan fue igualmente devastadora. Le expliqué que Vincent me hacía sentir valorada y que no entendía por qué eso los molestaba tanto. El ruido de papeles siendo barajados al fondo indicaba que ni siquiera tenía su atención completa. Su respuesta fue brutal. «Porque es patético, mamá. Una mujer de tu edad debería tener dignidad». En ese momento comprendí que para mis hijos, mi dignidad estaba ligada directamente a mi utilidad para ellos. Una madre digna era una madre disponible, callada y eternamente agradecida por las migajas de atención que recibía. El último intento de reconciliación fue con Dylan, quien me visitó con su guitarra y me cantó una canción sobre madres que abandonan a sus familias por extraños. El eco hueco de las cuerdas en mi sala vacía amplificaba la ironía de sus palabras. La ironía era aplastante. Dylan, que había vivido en mi casa hasta los 35 años, que usaba mi garaje como depósito personal, que nunca había pagado un centavo de renta, me acusaba de abandono por querer compañía que no girara en torno a resolver sus problemas. Esa noche entendí que no había punto medio posible. Mis hijos querían una madre esclava, no una madre feliz. Mientras escuchas, suscríbete y deja tu like. Gracias de corazón. 2 días después del ultimátum, Vincent llegó a su visita de rutina y me encontró guardando fotografías familiares en cajas de cartón. El susurro del papel fotográfico rozando contra el cartón creaba una melodía melancólica en la habitación silenciosa. Mientras ordenaba las memorias, encontré una carta que Ethan le había escrito a Charlotte y que se había deslizado entre las fotos familiares. Decía: «Mamá está perdiendo el control, pero si jugamos bien nuestras cartas, podemos mantenerla en línea. No podemos permitir que Vincent arruine nuestro acceso a la casa y sus recursos. Charlotte, coordina con Dylan. Necesitamos un frente unido». Leer esas palabras fue como un cuchillo directo al corazón, pero también una revelación cegadora. Mis hijos no solo me menospreciaban, planeaban activamente manipularme para mantener su control. «¿Qué está haciendo, Clara?», me preguntó Vincent con preocupación, notando mis lágrimas cayendo sobre el papel arrugado. Por primera vez en mi vida adulta, le conté a alguien exactamente cómo me sentía, sin filtros ni disculpas. Le hablé de los 40 años de sacrificios que nunca fueron reconocidos, de las decisiones tomadas a mis espaldas, de la forma en que mis hijos habían convertido mi amor maternal en una herramienta de manipulación. Cada palabra que salía de mi boca era como liberar años de dolor reprimido. El aire mismo parecía aligerarse, mientras finalmente verbalizaba verdades que había mantenido enterradas durante décadas. Vincent me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Clara, los hijos que realmente aman a sus madres celebran su felicidad, no la castigan por ella. Una familia que colapsa porque una mujer decide vivir para sí misma nunca fue una familia real. Era una empresa emocional donde tú eras la única empleada trabajando sin sueldo ni vacaciones». Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad de mi confusión. Era un concepto revolucionario para alguien que había construido su identidad entera alrededor del sacrificio familiar. Esa tarde, Vincent me contó sobre los 5 ancianos que cuidaba informalmente, todos abandonados por sus familias biológicas, pero unidos por un amor genuino y recíproco. En un impulso que me sorprendió a mí misma, le pedí a Vincent que me llevara a conocer a su familia elegida. El crujido de las escaleras de madera bajo nuestros pies anunciaba mi llegada a un nuevo mundo. Walter me recibió con una sonrisa tímida y me contó historias de la guerra que me hicieron reír y llorar a la vez. A pesar de sus manos temblorosas por el Parkinson, insistió en prepararme té, mostrándome una dignidad que mis propios hijos nunca habían reconocido en mí. Hazel me enseñó ejercicios de escritura que había desarrollado para mantener la mente ágil, tratándome como una estudiante curiosa, no como una carga. Samuel me mostró su jardín urbano en el techo del edificio, donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas con el orgullo de un artista mostrando su obra maestra. El aroma fresco de la albahaca y el tomillo llenaba mis pulmones con una sensación de renovación. Nora me explicó remedios caseros que había aprendido en sus 50 años como enfermera, compartiendo su sabiduría como si fuera un tesoro valioso.
Marcus me ayudó a reparar mi radio vieja que mis hijos siempre decían que debía tirar, mostrándome el proceso con paciencia y respeto por mi curiosidad. Por primera vez en décadas, me encontré en un grupo donde mi valor no se medía por lo que podía dar, sino por lo que podía compartir. Cuando mencioné que había sido contadora antes de casarme, Walter inmediatamente me pidió ayuda con sus impuestos, pero como una consulta entre iguales, no como una demanda a una empleada gratuita. Cuando Hazel supo que me gustaba cocinar, me invitó a preparar la cena comunitaria de los viernes, pero como una colaboración placentera, no como una obligación maternal. El tintineo alegre de los utensilios mientras cocinábamos juntas creaba una sinfonía de camaradería. No era explotación, era intercambio genuino entre personas que se respetaban mutuamente. Era la primera vez en años que mis habilidades eran valoradas en lugar de ser tomadas por sentado. Esa noche, al regresar a mi casa vacía, tuve una epifanía que me cambió para siempre. El suave roce del papel contra mis dedos me tranquilizó mientras fui a mi escritorio y saqué un crucigrama que había empezado hace 2 años, el día que Charlotte me llamó histérica porque su hijo tenía fiebre. Nunca había vuelto a ese crucigrama, como tantas otras cosas que había dejado incompletas por las emergencias de otros. Esa noche, sin interrupciones, lo completé. Era solo un crucigrama, pero para mí representaba la primera cosa que terminaba para mí misma en años. Cada palabra que completaba era una pequeña declaración de independencia. Al día siguiente llamé a mis 3 hijos y les dije que había tomado una decisión. Iba a mudarse a un apartamento más pequeño donde pudiera vivir independientemente. El eco de mi propia voz en el auricular sonaba extrañamente firme y decidida. No era una amenaza ni un ultimátum. Era simplemente una decisión adulta sobre mi propia vida. La reacción fue inmediata y brutal. Ethan gritó que estaba perdiendo la cabeza por un aprovechado. Charlotte lloró dramáticamente sobre cómo esto afectaría a sus hijos. Dylan me acusó de traicionar la memoria de papá. Pero esta vez, sus manipulaciones rebotaron contra un muro de determinación que yo misma no sabía que tenía. Pero esta vez, sus manipulaciones no funcionaron. Vincent y Rose me habían ayudado a ver claramente lo que había estado negando durante años. Mis hijos no estaban preocupados por mi bienestar, sino por la pérdida de sus servicios gratuitos. El sonido de la línea telefónica cortándose cuando Ethan amenazó con cortar toda comunicación resonó como música en mis oídos. Cuando Ethan amenazó con cortar toda comunicación, le respondí calmadamente: «Esa es tu decisión, hijo. Yo siempre estaré aquí si decides tratarme con respeto». El poder había cambiado de manos por primera vez en décadas, y aunque era aterrador, también era extraordinariamente liberador. Charlotte intentó una táctica diferente. Trajo a sus hijos para que me suplicaran que no los abandonara. Las vocecitas agudas de mis nietos preguntando: «¿Por qué abuela no nos quiere más?», me partían el corazón. Pero cuando le expliqué a mi nieto de 8 años que la abuela solo se mudaba a un apartamento más pequeño donde él podría visitarla cuando quisiera, el niño respondió: «¿Cómo cuando mamá se mudó de casa del papá pero siguió siendo mi mamá?». La inocencia de mi nieto expuso la manipulación de Charlotte. Había estado usando a sus hijos como escudos emocionales, enseñándoles que el amor era condicional y basado en la conveniencia. La traición final llegó de la manera más cruel posible. Mientras estaba en el apartamento nuevo con Vincent eligiendo muebles, Ethan había cambiado las cerraduras de mi casa. Cuando regresé, mi propia llave no funcionaba. El sonido del metal raspando contra el metal era como uñas en un pizarrón, un ruido que anunciaba mi destierro. En ese momento, sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies. Esta casa, donde había criado a mis 3 hijos, donde había llorado la muerte de Richard, donde había servido innumerables cenas navideñas, ya no era mía. Las lágrimas quemaron mis ojos mientras imaginaba a Ethan planeando este acto con la frialdad de un ejecutivo despidiendo empleados. El olor familiar de mi jardín de rosas se volvió extraño, como si ya no me perteneciera. Por un momento, quise gritar, golpear la puerta, suplicar que me dejaran entrar a mi propio hogar. Había sido expulsada como una inquilina morosa de la casa que había mantenido durante décadas.
Ethan apareció en la puerta con una expresión que jamás olvidaré, triunfante y despiadada, como un abogado que acababa de ganar un caso sucio. El crujido de sus zapatos de cuero sobre el umbral de piedra sonaba como pasos de funeral. «Hasta que no entres en razón y dejes esta locura, no puedes volver a casa», me dijo. Había convertido mi propio hogar en un arma de manipulación, la táctica más cruel que podía haber imaginado. Era como si hubiera secuestrado no solo mi casa, sino mis recuerdos de 40 años. Pero entonces miré a Vincent, que sostenía mi mano en silencio, y entendí que no estaba sola. Vincent no me veía como una propiedad a controlar, sino como una persona que merecía dignidad. Charlotte había bloqueado mi número de teléfono después de enviarme un mensaje de texto que decía: «Cuando decidas ser una madre normal otra vez, podrás conocer a tus nietos». Dylan había llegado con una camioneta mientras yo no estaba, y había sacado todos sus instrumentos y pertenencias del garaje, pero también se había llevado cajas de mis propias cosas, incluyendo fotografías familiares y recuerdos de Richard. El rugido del motor alejándose llevándose pedazos de mi historia sonaba como el final de una era. Era como si hubieran decidido borrarme de la familia de la misma manera que yo había decidido vivir mi propia vida. Parada en la entrada de la que había sido mi casa durante 20 años, con mis maletas en la mano y Vincent a mi lado, sentí algo que no esperaba: alivio. Mis hijos habían mostrado finalmente su verdadera naturaleza, sin disfraces ni excusas. 3 semanas después de la mudanza, Ethan apareció en mi nuevo apartamento. Se veía demacrado y nervioso, muy diferente al hombre seguro que había cambiado mis cerraduras. El aroma amargo de su café frío contrastaba con el olor a canela de las galletas que había estado horneando para mis nuevos vecinos. «Mamá, necesitamos que vuelvas a casa. Las cosas no están funcionando sin ti», me dijo, como si fuera una empleada que había renunciado sin dar aviso previo. Su desesperación era palpable, pero por primera vez en mi vida, no sentí la urgencia de resolver sus problemas. Era una sensación extraña pero liberadora. Ver a mi hijo adulto enfrentando las consecuencias de sus decisiones, sin correr inmediatamente a rescatarlo. «¿Qué cosas no están funcionando, Ethan?», le pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. El temblor casi imperceptible en su voz mientras hablaba revelaba una vulnerabilidad que había estado escondiendo durante años. Resultó que había perdido un cliente importante porque no sabía cómo organizar una cena de negocios sin mi ayuda. Su novia lo había dejado porque, según él, no entendía la situación familiar. Había tenido que contratar una empleada doméstica que cobraba más en una semana de lo que yo había recibido en reconocimiento durante años. «La familia te necesita», insistió, pero yo escuché lo que realmente quería decir. «Te necesito como empleada gratuita». Era la primera vez que alguien verbalizaba tan claramente la dinámica que habíamos mantenido durante décadas. «Ethan», le dije, mirándolo directamente a los ojos, «he pasado 40 años siendo tu madre. Ahora necesito descubrir quién soy cuando no estoy resolviendo la vida de otros». Su rostro se descompuso cuando se dio cuenta de que no iba a ceder. El silencio pesado que siguió a mis palabras estaba lleno de décadas de expectativas rotas. Por primera vez en décadas, me negué firmemente a toda solicitud de ayuda o reconciliación condicionada. «Si quieres una relación conmigo», le expliqué, «tiene que ser entre 2 adultos que se respetan mutuamente, no entre un jefe y su empleada». Era la conversación más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. Charlotte llegó 2 días después, pero su estrategia fue diferente. Había traído cartas que sus hijos habían escrito preguntando por qué la abuela ya no los visitaba. El papel infantil crujía entre sus manos temblorosas mientras me mostraba cada dibujo, el roce de sus pulseras contra la mesa, creando un tintineo nervioso. La manipulación era obvia, pero el dolor era real. Mis nietos no entendían por qué su mundo había cambiado, y Charlotte había decidido que era más fácil convertirme en la villana que explicar su propio comportamiento manipulativo. Era una táctica cruel que utilizaba la inocencia de los niños como arma emocional contra mí. La conversación con Charlotte fue la más dolorosa de todas, porque pude ver en sus ojos
que genuinamente creía que tenía derecho a mi vida entera. El eco de sus sollozos en mi pequeño apartamento contrastaba con el silencio sereno que había aprendido a valorar, mientras el suave susurro de los pañuelos de papel marcaba el ritmo de sus lágrimas. Sacrifiqué mi carrera para cuidar a mis hijos porque pensé que tú estarías ahí para ayudarme, como las mamás normales, me dijo con lágrimas en los ojos. Por primera vez entendí que había criado hijos que veían mi amor como un derecho adquirido, no como un regalo precioso. Charlotte había construido su plan de vida asumiendo que yo sería su empleada doméstica perpetua. Charlotte, le dije con el corazón roto pero la mente clara, nunca te pedí que sacrificaras tu carrera. Esa fue tu decisión. Y yo nunca acordé ser tu empleada doméstica de por vida. Si quieres que cuide a tus hijos ocasionalmente porque disfruto su compañía, podemos hablar. Pero si me necesitas como niñera gratuita para mantener un estilo de vida que no puedes costear, entonces tienes que hacer otros arreglos. Su cara de shock me confirmó que nunca había considerado que yo tuviera el derecho de decir que no. Dylan fue el último en aparecer, y su visita casi me quebró completamente. El sonido familiar de su guitarra llenó mi pequeño apartamento con melodías nostálgicas. Dylan cantó sobre una madre perdida, pero luego pidió dinero para el alquiler. En ese momento entendí que incluso su música era manipulación disfrazada de arte. Esa noche, lloré como no había llorado desde la muerte de Richard. Vincent me encontró en el suelo de mi sala, sollozando entre cajas de fotografías familiares. El suave tic-tac del reloj de pared marcaba el tiempo de mi dolor como un metrónomo implacable. ¿Estoy loca, Vincent? ¿Estoy destruyendo mi familia por puro egoísmo? Le pregunté. Vincent se sentó a mi lado y me dijo algo que nunca olvidaré. Clara, los hijos que realmente aman a sus madres celebran su felicidad, no la castigan por ella. Una familia que colapsa porque una mujer decide vivir para sí misma nunca fue una familia real. Era una empresa emocional donde tú eras la única empleada trabajando sin sueldo ni vacaciones. Esa madrugada me di cuenta de que estaba pasando por un duelo. No solo por la pérdida de mis hijos, sino por la muerte de una ilusión que había mantenido durante 40 años. La ilusión de que el amor incondicional eventualmente sería correspondido, de que el sacrificio personal eventualmente sería valorado, de que ser una buena madre eventualmente me haría feliz. Era el final de una vida construida sobre expectativas falsas y el comienzo de algo completamente nuevo e incierto. Rose apareció a la mañana siguiente con café y la sabiduría de sus 74 años. El vapor aromático de nuestras tazas creaba una nube consoladora entre nosotras. Cariño, el dolor que sientes es real, pero no significa que estés tomando la decisión equivocada. Es el dolor de dejar ir una ilusión que has mantenido durante 40 años. Tus hijos no van a desaparecer del planeta. Si realmente te aman, aprenderán a amarte en tus propios términos. Esa tarde, Walter me visitó sin previo aviso. Con su bastón y su sonrisa torcida por el Parkinson, se sentó en mi sofá y me contó sobre el día que su hijo lo había llevado a un asilo sin preguntarle su opinión. El crujido suave del cuero viejo de su chaqueta acompañaba sus palabras sabias. Pensé que mi vida había terminado, me dijo. Pero fue ahí donde conocí a Hazel, y ella me enseñó que la familia no es solo sangre, es gente que elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. 6 meses después de mi mudanza, había encontrado mi ritmo en la nueva vida. El aroma del café recién hecho y las especias de la cocina comunitaria creaban una atmósfera de hogar verdadero. Me había convertido en la mediadora no oficial del edificio, ayudando a resolver conflictos entre vecinos con las habilidades de comunicación que había desarrollado durante décadas de mantener la paz familiar. Pero esta vez lo hacía porque elegía hacerlo, no porque fuera mi obligación. Cuando Ethan apareció una mañana, demacrado y suplicante, yo estaba preparando la cena comunitaria con Hazel y Marcus, riendo mientras Samuel nos contaba historias de su juventud. El sonido genuino de nuestra risa contrastaba dramáticamente con el silencio pesado que Ethan trajo consigo. Era una escena de familia real, construida sobre respeto mutuo y cariño genuino. «Mamá, por favor»,
me dijo Ethan con una voz que no le había escuchado desde que era niño. El temblor en sus palabras revelaba una vulnerabilidad que había estado ocultando durante décadas. La familia te necesita. Yo te necesito. No sé cómo hacer nada sin ti. Pero en lugar de sentir la urgencia familiar de rescatarlo, sentí una profunda tristeza por el hombre adulto que nunca había aprendido a vivir sin una red de seguridad emocional. Sus palabras eran las de un niño perdido, no las de un arquitecto exitoso de 45 años. Era evidente que había venido como último recurso, después de que todo lo demás había fallado. Ethan, le dije con ternura pero firmeza, esta es mi familia ahora. Son personas que me aman por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Vi cómo Ethan miraba a mi alrededor, Walter ayudándome a poner la mesa a pesar de sus manos temblorosas, Hazel corrigiendo mi postura mientras yo cortaba vegetales, Marcus reparando mi lámpara sin que nadie se lo pidiera, Samuel trayendo flores frescas de su jardín, Nora revisando mi presión arterial porque sabía que había estado estresada. El tintineo suave de los platos y el murmullo cálido de las conversaciones creaban una sinfonía de vida auténtica. Era reciprocidad pura, amor en acción, cuidado mutuo sin llevar cuenta. Tú podrías tener esto también, le dije a Ethan, pero tendrías que aprender a dar tanto como recibes. Ethan se fue sin decir una palabra, pero pude ver en sus ojos que algo había cambiado. Por primera vez había visto lo que parecía una familia real, y la comparación con su propia disfunción era devastadora. Sin mi apoyo logístico constante, Ethan perdió un contrato millonario con un cliente que esperaba la perfección organizacional que yo siempre había garantizado. El sonido de papeles siendo barajados nerviosamente durante nuestras llamadas revelaba su nueva ansiedad. Su reputación en la empresa se tambaleó cuando sus colegas descubrieron que no podía manejar eventos corporativos sin ayuda externa. Tuvo que contratar un asistente personal y una empresa de catering, gastando más en un mes de lo que yo había costado en años. Una semana después me enteré por Rose que había empezado terapia, no para arreglarme a mí, sino para entender por qué había perdido a 2 parejas serias por su incapacidad de funcionar como adulto independiente. Charlotte tardó más en aparecer, pero cuando lo hizo, llegó sin sus hijos como escudos emocionales. Se veía frágil, como si hubiera estado llorando durante semanas. La realidad la había golpeado duramente. Tuvo que contratar una niñera a tiempo completo, lo que la obligó a enfrentar públicamente su incapacidad para manejar sola su vida familiar. El susurro constante de pañuelos de papel mientras se secaba las lágrimas marcaba el ritmo de su confesión, mientras el crujido de su cartera de cuero, al buscar más pañuelos, revelaba su nerviosismo extremo. Sus amigas del club comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre por qué necesitaba ayuda profesional cuando siempre había tenido a su madre. Su trabajo de medio tiempo se volvió insostenible sin mi apoyo constante para emergencias con los niños. «Mamá», me dijo con una voz quebrada, «he estado en terapia y mi doctora dice que tengo dependencia emocional patológica contigo. No entiendo qué significa, pero sé que duele». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Charlotte me confesó algo que me partió el corazón. Nunca aprendí a ser adulta porque siempre estabas ahí para resolver todo. Tengo 42 años y no sé cómo vivir sin que alguien me rescate constantemente. Le tomé las manos y le dije, Charlotte, cariño, nunca es demasiado tarde para aprender, pero tienes que querer hacerlo por ti misma, no para recuperar a tu niñera gratuita. El eco de sus sollozos en mi apartamento se mezclaba con los sonidos de la vida cotidiana del edificio, mientras el roce áspero de sus mangas contra sus mejillas húmedas acompañaba cada suspiro entrecortado. Fue una conversación dolorosa, pero necesaria, el primer paso hacia una relación honesta entre 2 adultas. Dylan fue el más difícil de todos, porque era mi bebé, el que más había luchado por encontrar su lugar en el mundo. Cuando finalmente apareció, no trajo su guitarra ni pidió dinero. El silencio sin su música de fondo hacía que sus palabras sonaran más honestas y vulnerables. Simplemente se sentó en mi sofá y lloró como el niño pequeño que una vez fue. «Mamá, creo que nunca crecí realmente», me dijo entre sollozos. «Siempre supe que podía fallar porque tú estarías ahí para rescatarme, pero sin esa red,
Me di cuenta de que no tengo idea de quién soy. Sin acceso gratuito a mi garaje para almacenar su equipo, Dylan perdió un concierto importante porque no pudo costear el transporte de sus instrumentos. Le expliqué a Dylan que el amor verdadero a veces significa permitir que las personas que amas se enfrenten a las consecuencias de sus decisiones. El tic-tac constante del reloj de pared marcaba el tiempo mientras procesábamos juntos décadas de patrones disfuncionales. Durante años fui tu red de seguridad, le dije. Pero las redes de seguridad están diseñadas para emergencias, no para uso diario. Si quieres una relación conmigo, tiene que ser entre dos adultos que se respetan mutuamente. Dylan asintió, y por primera vez vi determinación real en sus ojos en lugar de la manipulación calculada de años anteriores. Charlotte logró estabilizarse gradualmente con ayuda profesional, pero nuestra relación nunca volvió a ser la misma. Ahora nos veíamos como amigas adultas que almorzaban una vez por semana, no como madre e hija en una dinámica de dependencia tóxica. El tintineo de nuestras tazas de té durante estas reuniones creaba una banda sonora más serena para nuestras conversaciones. Mis nietos venían a visitarme los sábados por la tarde, y por primera vez podía disfrutar su compañía sin el agotamiento de ser su cuidadora primaria. Era una relación más pequeña, pero infinitamente más saludable. Un año después de mi mudanza, Vincent y yo celebramos nuestro primer aniversario como pareja en el jardín del techo, que Samuel había expandido hasta convertirlo en un pequeño oasis urbano. El dulce perfume de las flores se mezclaba con el aroma de los vegetales asándose, mientras el suave murmullo de las conversaciones creaba una sinfonía de paz. Estábamos rodeados de nuestra familia elegida. Walter tocando su armónica mientras Hazel dirigía un coro improvisado, Marcus asando vegetales en una parrilla que había construido con sus propias manos, Nora sirviendo su famoso té de hierbas, y Samuel contando chistes que nos hacían reír hasta llorar. Era una celebración de la vida, del amor elegido, de la dignidad recuperada. Mientras observaba a este grupo de personas que habían elegido amarse mutuamente a pesar de no compartir sangre, pensé en mis hijos. Ethan había logrado mantener una relación durante 6 meses, un récord personal desde su divorcio. El sonido de su risa genuina durante nuestras llamadas telefónicas ocasionales me indicaba que estaba aprendiendo a ser vulnerable de manera saludable. Charlotte había conseguido un trabajo de medio tiempo y había dejado de usar a sus hijos como escudos emocionales. Dylan había formado una banda estable y había conseguido un apartamento propio. Todos estaban aprendiendo a ser adultos funcionales, algo que mi amor sobreprotector había impedido durante años. Su crecimiento era doloroso pero necesario. La imagen final de mi transformación llegó cuando 2 vecinas jóvenes del edificio vinieron a pedirme ayuda para resolver una disputa sobre el ruido. El crujido del papel mientras tomaba notas de sus preocupaciones me recordaba a mis días como contadora, cuando resolver problemas era mi profesión, no mi identidad. Mientras las escuchaba y las ayudaba a encontrar un compromiso justo para ambas, me di cuenta de que estaba usando las mismas habilidades que había desarrollado durante décadas de mantener la paz familiar. Pero esta vez lo hacía porque elegía hacerlo, porque disfrutaba ayudar, porque era respetada y apreciada por mi sabiduría. Por primera vez en mi vida, había encontrado mi hogar verdadero entre quienes me valoraban por mi esencia, no por mi servicio. Había aprendido que el amor real no se mendiga, se ofrece libremente y se recibe con gratitud. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.